Bueno, la verdad que me estoy dando unos gustos bárbaros, porque el programa sinceramente se llama El Otro Perfil, y las personas con las que estamos dialogando y que tenemos estos encuentros son personas que tengo el gusto de conocer, y también ustedes habrán notado que puedo tutearlos, digamos, que esto es algo importante. A mí hay personas que son bastante reacias dentro del periodismo con ese código que dice que no hay que tutear al entrevistado porque si no es como que se pierde y uno puede perder la posibilidad de hacer preguntas más incisivas. La realidad es que considero que no es así, que el respeto pasa por otro lado. José Urtubey prácticamente somos contemporáneos, tenemos la misma edad, hacemos cosas diferentes, nacimos en lugares diferentes, sin embargo, él pasa mucho tiempo en Buenos Aires. José es, además de ser vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, es obviamente uno de los máximos directores de su empresa, que curiosamente no está en Salta, que este es el dato. Él es salteño, viene de una familia salteña de muchos hermanos, entre ellos creo que quien le sigue es el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel, pero creo que son 10 hermanos, 3 pares de mellizos, imaginen esa familia, lo que va a haber sido, una madre que nunca dejó de trabajar, que ese es el otro dato pintoresco, que es una historia muy divertida, ¿no? Porque es escribana y una señora muy activa, así que vamos a estar hablando mucho de todo esto, no de lo que uno habla generalmente en la radio, que es, bueno, suben los precios, el dólar y todo ese tipo de cosas que verdaderamente son temas de coyuntura. José, un placer, gracias por recibirnos en tu oficina acá en Buenos Aires, que decía bien, ¿no? Pasás mucho tiempo en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme a tu programa. Vos hablabas que éramos de la misma edad y claramente vos te mantenés mucho mejor que yo, con lo cual es casi un abuso que delates que tenemos la misma edad, pero sí, paso... Lo mismo le decís a tu hermano, ¿no? A Juan Manuel le decís que hizo un pacto con el diablo, dice él, que se mantiene intacto el hombre. Estoy en Buenos Aires por lo general de martes a jueves. O sea, haces tu vida en Vivo en Salta, en forma permanente, y de los días martes a jueves estoy acá en Buenos Aires. ¿Y cómo haces para esa vida, llevar esa vida? Porque uno se imagina que generalmente el hombre es de Salta, tiene el hermano gobernador, la empresa debe ser de Salta, pero tiene la representación acá. ¿Realmente está esa idea o no? Bueno, no, en realidad, primero porque cada uno tiene su actividad, su agenda. La empresa, vos bien decías al principio, no está en Salta. Su asiento principal está en Rosario, en Santa Fe y bueno, en Corrientes y en Uruguay. Y bueno, mi agenda prácticamente la tengo dividida entre asuntos que llevo de cuestiones en Salta y asuntos que llevo de mi empresa acá en Buenos Aires. Hay como una visión medio extraña, ¿no?, del empresario argentino. Vos viste que generalmente se habla del establishment, algunos lo citan como el círculo rojo, que son los que definen por lo bajo lo que pasa y lo que se siente sobre la vida de las personas. ¿Cómo tomás cuando se habla así de los empresarios? Bueno, yo creo que no es bueno, las generalizaciones por lo general no son buenas. Es decir, creo que hay una necesidad en Argentina, en primer término, de revalorizar una burguesía, una verdadera burguesía nacional. Después de los años 90, entiendo, si vemos un poco la historia, que se desgranó un poco lo que era la burguesía nacional y en alguna medida yo creo que más que establishment, hoy lo que debemos empezar a trabajar desde el sector empresarial es en justamente volcar estos valores de una verdadera burguesía nacional en la articulación de la vida social, con el Estado, con los sindicatos, con la sociedad en general. Sos un padre de familia, tenés tu mujer, maratonista, la señora, ¿se llama? Soledad. Corre maratones, pero maratones, sí. No que corre maratones y muy bien. La última corrió acá la Maratón Nike de Buenos Aires. Sí, pero con muy buenos tiempos, con lo cual es casi profesional. Casi profesional. Sí. ¿Corre en otros países? ¿Va a correr? Sí. Ahora próximamente me dijo que tenemos que ir a Berlín a correr. Mira. Pero porque es su actividad. Tenemos que ir a correr. ¿Vos corres también? No, yo voy a sacar fotos. Pero es que es su actividad y lo hace en términos profesionales, así que es muy interesante. ¿Y cómo es esa vida familiar? Digamos, vos volvés, digamos, obviamente imagino que hay un contacto permanente, ¿viene tu familia para Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, vos viste que hoy el acceso a la tecnología de las comunicaciones, las frecuencias de vuelos, las distancias hoy están mucho más cercanas a lo que podía pasar en la Argentina de hace 30 años, con lo cual estamos muy comunicados. Por otro lado, también una vez o 2 veces al mes están viniendo a Buenos Aires, ellos también, y
y en alguna medida también privilegiando la calidad en los momentos en que estamos juntos en Salta y acá con los chicos y en general muy conectados. Bueno, el año pasado quiero decir que la vida familiar de José tuvo un hecho verdaderamente trágico. José esa familia perdió un hijo adolescente, muy joven, 17 años, y obviamente eso les hizo cambiar, imagino yo, lo que es la vida diaria, es decir, no es lo mismo. Cuando él falleció, ¿se llamaba? Bautista. Bueno, obviamente yo creo que es de las cosas más duras que puede experimentar un ser humano vivo. Sin lugar a dudas, yo creo que hay un quiebre de vida y que te dimensiona o te lleva a otro contexto de vida donde todo toma un valor distinto, ¿no? Y por supuesto nosotros somos creyentes y en alguna medida nos respaldamos mucho en la fe y en que la familia debe seguir con un dolor casi te diría inconmensurable. Y trabajar mucho con los hermanos, ¿no? Porque tiene 2 hermanos menores, es decir, tiene 2 hijos que obviamente deben extrañar a ese hermano. Imagino que debe ser tremendo, ¿no? Porque ya de por sí trabajar sobre eso, porque primero está lo de uno, ¿no? El dolor de uno, que yo calculo debe ser inimaginable. Uno puede preguntar y decir, bueno, tratar de empatizar, pero es imposible eso. Porque... No, es imposible y obviamente el mayor desafío es trabajar para uno mismo, para su familia y para los chicos, en justamente mostrar un mensaje que se debe seguir y más allá del dolor que se debe seguir con una alegría, es decir, hay que celebrar la vida más allá del dolor que en mi caso me va a acompañar hasta mi muerte seguro. ¿Cómo es esa vida en familia? Yo te contaba, ¿no? Ustedes son 10 hermanos, es decir, 10 hermanos, vos sos el menor, está Juan Manuel, que es el que te sigue, ¿sí? Sí. Después hay como 3 pares de mellizos. Somos 10 hermanos y 3 pares de mellizos, exactamente. Bueno, una familia muy grande, mis padres profesionales, abogado mi papá, mi madre escribana. Y ¿Cómo era esa casa de los Urtubey, digamos, cuando todos eran? Porque hay un rango de edad que creo que son 10 años, ¿no? 15 años entre... El mayor me lleva 16 años. 16. Que es Rodolfo Urtubey, que es senador nacional. Senador nacional. Sí. Y no, te diría que una casa muy colectiva, casi te diría, ahí entendí el verdadero concepto de la inclusión, porque sin lugar a dudas había que compartir todo y entender que bueno, había que hacer un trabajo conjunto para someter la familia a una suerte de orden y de que se pueda convivir, pero la verdad que es una experiencia muy interesante la que me tocó y hoy tener 9 hermanos es claramente un valor clave en mi vida. ¿Sobrinos no tenés? Y sobrinos tengo casi 38 sobrinos. O sea, tu mamá tiene como 40 nietos. 40 nietos. Es una cosa increíble. ¿Y cómo lo lleva tu mamá? Porque yo digo, una mujer que ha llevado adelante una casa, trabajando, porque además era escribana, nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar. Se jubiló hace 4 años. ¿Y cómo era ¿Quién llevaba las riendas de la casa? ¿Era tu papá? ¿Era tu mamá? No, una familia muy paternalista. Las riendas las llevaba mi papá, pero mi madre claramente fue el pilar y es el pilar de la familia en términos de que su compromiso con sus hijos, con su profesión, con su Salta querida, la llevó y la lleva actualmente. Es una mujer de un empuje increíble y obviamente tiene el reconocimiento de todos nosotros y de toda la sociedad salteña, sin duda. En esto que tener un hermano gobernador, vas a Salta, y yo me imagino que debe ocurrir, ¿no? Que todos se conocen, digamos, en el interior es como que es más fácil y que te reconozcan. Vas en el avión y van esos que te dicen, che, pedir a tu hermano tal cosa. ¿Existe esa cosa? Sí, Salta es un lugar todavía en donde todos nos conocemos, por suerte. Sí, existe la intimidad con la gente. Por supuesto, creo que se entiende claramente que cada uno ocupa su rol, su agenda, con lo cual está muy dividido. Pero sí, sin lugar en lo que sí, y en lo que uno puede ayudar o colaborar o dar su punto de vista, desde ya lo hago. ¿Qué te pasó? Porque cada uno tomó diferentes rumbos. Algunos se dedicaron a la política, vos al tema empresarial. Hoy está medio mezclado, ¿no? Lo que es, porque muchas veces para decisiones políticas o para
hacer una consulta, siempre se lo consulta al empresario. ¿Qué piensa sobre el tema? Y vos sos alguien que no tenés empacho, es decir, hablás con todos los medios, cuando te consultan sobre determinada decisión económica que se toma, sí, no tenés ningún problema en sentar tu posición, muchas veces a favor, muchas veces en contra del gobierno. Es decir, sos bastante equilibrado en ese sentido. ¿En cuánto te ayuda eso de que tengas un hermano que gobierna una provincia para entenderlo? Porque por ahí no todos los empresarios lo llegan a entender. Es que yo, en la medida en que entiendo que en la medida que cada uno tenga en claro cuál es el rol que cumple en la sociedad, no hay lugar a confusiones. Es decir, un empresario en primer término tiene que tener, cuando está trabajando en la gremial empresarial, en claro de que debe estar imbuido de una asepsia política. Es decir, yo no estoy inclinado políticamente ni por uno ni por otro en lo que hace a mi rol institucional. A partir de ahí, obviamente, creo que es más fácil para distinguir cuáles son los campos de acciones y desde dónde uno habla. Yo, cuando hablo desde la institución de la gremial empresaria, lo hago justamente con la prudencia necesaria para que se entienda cuál es mi mensaje, y en el caso de que puedo, como vos bien decías, hay veces que estoy a favor de algunas medidas que hace el gobierno y hay veces que estoy en contra, y en ambos casos lo expreso, y esa es la vida en democracia, en definitiva. ¿Te consultaste, reunís con tu hermano, tocan temas, digamos, con algunos temas se deben cruzar, ¿no? Debe haber Sí, la comunicación típica que se puede dar entre los hermanos, es decir, hay un diálogo permanente, pero no necesariamente en lo que tiene que ver con mi actividad o con la suya, sino más bien en expresar lo que cada uno piensa en cada momento. ¿Cuál es el cable a tierra que tenés, digamos, para salirte de todos los de lo cotidiano? No, hay cable a tierra. A mí me gusta mucho el contacto con los animales, andar a caballo, por ahí ir al campo. Sin lugar a dudas, mi principal cable a tierra es mi familia. Es decir, sé objetivamente que no podría desarrollar mi actividad si no tendría la conexión que tengo con mi familia. Ese es mi principal cable a tierra. Y después, obviamente, por ahí, qué sé yo, como salgo a trotar o no maratonear, sí, no, claramente no. Y decime, ¿cómo la conociste a tu mujer? Yo la conocía en Salta. Ella es más grande que yo, tiene 2 años más que yo. Yo la conocí en Salta y después nos pusimos de novio en Buenos Aires mientras estábamos estudiando los dos. O sea, se conocían de Salta, ya no pasaba nada, sí, y cuando tuvieron contacto acá, ahí como que sí, ahí... Sí, así fue. Así fue el conocimiento. Y obviamente a partir de ahí, llegaron un día a Salta, todos se conocían y dijeron, ¿cómo fue el día de la decisión del...? No, bueno, me costó porque no es que estaba obnubilada por mí, obviamente. Así que me costó un tiempo conquistarla y después ya se sabía un poco que estábamos de novio, así que volvimos ya de novio. ¿Viniste a estudiar acá? ¿Hiciste la universidad en Buenos Aires? Sí, acá vine a los 18, estudié la facultad acá y después me quedé trabajando hasta el año 2010, que volví a Salta y empecé con este ritmo de venir de martes a jueves. ¿Cómo es para alguien joven que estudia en Buenos Aires y que empieza a hacer como su vida, obviamente, en una ciudad, digamos, que es grande, digamos, es como que acá no pasa como en el interior? Muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de hablar con gente del interior, dice, bueno, esto, nos conocemos, la vida es un poco no tan acelerada como se vive en Buenos Aires. ¿Cómo vos te adaptaste a esto? Porque tu realidad es de muchos jóvenes, ¿no? Que hoy vienen del interior a crecer, digo, ¿no? No, Buenos Aires, sin lugar a dudas, es un lugar que a mí en particular me dio mucho porque me permitió desarrollarme. En alguna medida, creo que es como un arma de doble filo Buenos Aires. Si no la sabes llevar, creo que te apabulla. Te puede sacar del eje, ¿no? Te puede sacar del eje o te puede directamente no permitirte ingresar a un desarrollo fuerte por el solo hecho de no ser de acá. Pero a mí me abrió muchísimas inquietudes, despertó en mí muchísimos intereses. Cuando te digo, no solo en términos intelectuales, sino culturales y profesionales. Y claramente me siento identificado y creo que cualquier hombre del interior que venga acá tiene que saber que en la medida que lo acompaña el esfuerzo, la dedicación, una rutina, es una ciudad que te da oportunidades. Pero es muy difícil esto, ¿no? Lo que vos decías, de no perder el eje o el objetivo, porque es fácil salirse, ¿no? Porque tenés 1000 caminos Sí. digamos, una ciudad viniendo del interior. También sentí que el porteño tiene como una visión
extraña del interior, como que siempre, como que todavía yo creo, y es una visión personal, que todo cree que pasa por acá, y que lo que no pasa por acá... Bueno, lo que pasa es que sí hay algunas viejas antinomias que ya por suerte están superándose. Es decir, hoy hay mucho por el tema de las comunicaciones, por el tema de culturalmente está mucho más unificado hoy la Argentina que hace 3 décadas. Pero yo entiendo que se superaron muchísimas de las antinomias. Yo en mi caso he hecho muchísimos amigos y entrañables amigos de acá. Y me parece que obviamente todavía hay algunas distancias en términos estructurales entre la oportunidad que puede tener una persona que vive en Buenos Aires de la que puede tener en Salta. Y ahí nos lleva a todo el capítulo de federalismo económico, nos lleva a todo un análisis más de fondo en términos estructurales de la Argentina. Nos falta un poco y bastante por eso. Nos falta muchísimo. Yo te diría es la principal cuenta pendiente que hoy tenemos los argentinos. Estás trabajando en Buenos Aires, ahí lo decía y lo contaba, está trabajando en la Unión Industrial Argentina, es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, convive con muchísimos empresarios y obviamente de diferentes sectores. Esto de ir a Salta, esto de tener padres que han trabajado toda la vida, digamos, y me da la sensación, porque me contás, que no son de venir de una familia adinerada, sino una familia de laburantes, profesionales tal vez. Una familia clase media, profesionales, en donde claramente la principal herramienta que se valorizó es la educación. Y creo que hoy es justamente los pilares que debemos seguir bregando en Argentina para dotar de mayores oportunidades de educación que permitan a las personas justamente tener oportunidades en la vida. Pero obviamente, como vos decís, no venimos ni de una familia adinerada, sino más bien de profesionales y con una fuerte contrición al trabajo. ¿Tenés o has tenido a alguien que has admirado que decías es la persona a seguir, alguien que sea alguien de consulta? No, yo te diría a nivel personal contemporáneo, admiro a muchísima gente. Quizás no soy de tener patrones de referencia puntuales, pero sí, admiro mucha gente. Tenés referentes en diferentes cosas, digamos, ¿no? Sí, no tengo un patrón referencial. No, porque digo esto porque yo no me imagino, como calculo que ni vos te imaginás, digamos, en 10 hijos, digamos, yo calculo que más allá de que obviamente tus viejos se preocuparon porque todos estudiaran y porque todos fuesen alguien en la vida. De hecho, el apellido Urtubey en Salta es algo muy reconocido y todos tienen alguna representación dentro de la sociedad, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ante eso, no? Porque siempre se busca un referente. Bueno, lo que pasa es que el principal referente es la concepción de nosotros como hombres. Es decir, yo tengo una concepción y una formación de que entiendo que vinimos para algo, para aportar algo a tu tiempo, a tu sociedad, a tu lugar y a tu gente. Con lo cual, en alguna medida, te diría, por eso hacía mucho hincapié en la educación, una educación que no necesariamente está basada en referentes puntuales, por eso no soy muy amigo del personalismo, sino más bien de la institución, en términos de que es justamente un parámetro normativo que permite entender que la vida social es la que, cuando está ordenada, es justamente la que te da las oportunidades. Siendo la idiosincrasia argentina, o al menos en su mayoría, muy personalista, ¿no? Porque me parece que creo que uno de los grandes problemas que hoy tenemos es ese, digamos, los personalismos, y que también muchas veces nos hacen bien, pero generalmente nos terminan haciendo mal, ¿no? No, sin duda, los buenos ejemplos yo creo que hay, y muchísimos en la Argentina, hay que rescatarlos a todos ellos, pero principalmente creo que tenemos que trabajar sobre nuestro sistema para que justamente en un ámbito democrático, en un ámbito republicano, en un ámbito federal, en una concepción inclusiva, con respeto, obviamente, en un desarrollo con lo que tiene que ver con las futuras generaciones. Por eso soy una persona que hago mucho hincapié en las conductas medioambientales, porque son justamente nuestras futuras generaciones las que van, en definitiva, a aprovechar nuestra responsabilidad en el mundo en el que vivimos.
Así que ese es mi principal referente. ¿Has tenido la oportunidad de estar y tener al menos un diálogo o alguna charla con referentes, te diría, nacionales y mundiales? De hecho, has estado con el Papa Francisco, has podido ir con tu familia. ¿Qué te representó eso? Porque siempre hago la pregunta con quienes estuvieron y tal vez lo trataban cuando era Jorge Bergoglio y era el primado de Buenos Aires, y en ese momento decían, no, bueno, Jorge era un fenómeno que yo, pero cuando lo vi de Papa, ahí se me cayeron a medias. Yo, siendo salteño, y te diría, no soy de los únicos que no digo y no podría decir nunca que lo conocí siendo Jorge Bergoglio. Yo lo conocí ya siendo el Papa Francisco, con lo cual obviamente sí sabía y sí he leído mucho de sus trabajos cuando él era Jorge Bergoglio, pero como el Papa Francisco sí tuve la oportunidad de conversar con él y claramente... ¿Estuviste con tu familia? Estuve con mi familia y claramente es una persona que trasluce mucho, no solo el optimismo y en alguna medida una esperanza de lo que es su mensaje para un cristiano y para una persona mortal como somos todos. Me parece que es súper rescatable lo que él nos está aportando a la humanidad y a los argentinos. Y en términos, te diría, vos me hablabas de referencias, y sin lugar a duda va a ser el hombre más importante que tuvo la Argentina, y difícilmente haya otro argentino que pueda dejar una huella como va a dejar Francisco a todas nuestras generaciones. Ahora, vos fuiste a verlo, Francisco, en un momento muy particular porque hacía nada que había fallecido tu hijo y estuviste ahí con tu familia. Imagino yo que siendo un hombre de fe, siendo una familia de fe, es muy fuerte, ¿no? Esa situación, digamos. Muy fuerte. Él sabía... Sí, él sabía. Es muy fuerte desde lo simbólico. Obviamente yo creo que va mucho más allá de lo que te puede acompañar en ese momento una imagen como la del Papa Francisco. Pero sí, tuvo palabras muy cálidas y obviamente fueron muy bienvenidas en el momento en el que estamos en mi familia. Pero creo que va algo mucho más de fondo, que es lo que te digo, que el mensaje, si vas leyendo bien sobre los temas gravitantes que está hablando y los mensajes claros a la sociedad que está dando para los distintos sectores, entre otros el empresarial, ahí ese es un mayor valor y lo que más me llega de él. También has estado con la Presidenta de la Nación, digamos, de hecho has tenido contacto con ella. ¿Qué ves en Cristina? Sí, yo te diría en Cristina, y que no escapa solamente en Cristina, sino en Latinoamérica se dio un momento en el cual la mujer tomó un rol protagónico, y lo pudimos ver también con Dilma Rousseff en Brasil, con Bachelet en Chile. Creo que hay una interesante reivindicación de lo que es la mujer en el ejercicio y en la construcción de un gobierno, de una dirección, de un país en un momento, y eso es sumamente valorable. Y después veo que es una mujer que ha tenido muchos aciertos y ha tenido muchos desaciertos, porque obviamente nadie es perfecto, y mucho menos en el ejercicio de la actividad política. Creo que hoy te diría, vamos a poder a futuro tener una apreciación más clara de lo que aportó, pero como mujer claramente el solo hecho de estar ya en una primera magistratura y haberla ejercido por 8 años y estar terminando su gobierno sin mayores complejidades sociales es algo reivindicable de por sí. ¿Cómo te ves en un futuro no muy lejano, 5 años? Generalmente el empresario o el ejecutivo es de plantearse objetivos y decir, bueno, en todo sentido, digo, ¿no? En lo personal, empresarial. ¿Cómo te ves acá 5 o 10 años? No, te diría, para mí, hoy los ámbitos temporales los tengo un poquito relativizados, te diría. Quiero encontrarme en un estado de mayor madurez al cual me encuentro hoy. Si vos me preguntás, mi trabajo o mi objetivo estaría en esforzarme lo necesario en todos los ámbitos sobre los cuales estoy operando, principalmente sobre mi familia, sobre mi actividad profesional, económica y hoy social. ¿Tu prioridad es tu familia? Sin duda.
para poder seguir madurando y poder seguir creciendo familiarmente. José, un placer, gracias por recibirnos en tu oficina, en tu lugar de trabajo, así que no, por favor, te sacamos de tu laburo habitual para que nos concedas estos minutos para el otro perfil. Un placer como siempre. Muchas gracias y bueno, vuelvo a decirte que es una injusticia que hayas dicho que tenemos la misma edad. No, gracias a vos. Todos tenemos otro perfil. ¿Cuál es el tuyo?